Willy Rosario es orquesta. ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! Va. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Aldo Hermenegildo y esto es una nueva edición de No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. El día de hoy, sábado 23 de enero, empezamos en un horario poco habitual. Son exactamente 10 para las 7 de la noche, debido a algunos problemas de carácter técnico. Pero ya estamos aquí. Y este programa está dedicado a algunos amigos y a algunos seguidores de Facebook que en específico nos han hecho algunos comentarios. Y obviamente nosotros siempre somos abiertos no solamente a los elogios o a los comentarios favorables, sino también a las críticas o a cualquier tipo de observaciones, ¿no? Y nos referimos específicamente a nuestro amigo Nano Cortés Quiroz, que tuvo la amabilidad de vernos y de hacer un sabroso comentario, ¿no? Específicamente se refirió a nuestro programa como qué asco de temas, ¿no? Específicamente al programa del jueves pasado. Y si bien aceptamos su comentario, no coincidimos con él. Y justamente estás invitado, Nano, cuando quieras, a venir al programa, a debatir tu posición y tal vez a encontrar puntos comunes, porque nosotros aquí queremos reiterar una cuestión central. En este programa específicamente y en este canal, nosotros no somos financiados por ningún partido, ni grupo o organización política, ni de izquierda ni de derecha, ni tampoco somos financiados por el Estado, es decir, por el gobierno de turno, ni tampoco por alguna gran empresa privada. Somos un canal autogestionario, y es decir, si hay algún tipo de apoyo, es el apoyo del pequeño empresario, del pequeño emprendedor o de nuestros propios bolsillos. Por eso es que hay una diferencia y una distinción central entre nuestras opiniones y las que ustedes van a escuchar a menudo en los canales de televisión que pertenecen a la concentración del comercio y a esa gran contribución cultural al Perú que es el Trome, con el que tantos peruanos se informan, entre comillas, ¿verdad? Y crean cultura y van mejorando nuestro lenguaje. O por el otro lado, un canal de oposición hipercrítico como Willax. Entonces nuestra línea no podría coincidir en algunos aspectos con estos canales, no negamos, pero en general siempre va a ser una mirada distorsionada. Y específicamente, es cierto, este programa está dedicado a nuestro amigo y a algunos otros amigos o contactos que nos han hecho algunos comentarios al respecto, específicamente con relación a nuestros comentarios sobre el informe de la revista Sucesos con el tema de las tortas. Ellos dicen que había una aclaración, ya se aclaró que ha sido el señor Merino el que mandó a comprar las tortas, ¿no? Está ahí la imagen, ¿verdad? Entonces, el asunto central es que no entendemos que sea aclarado. Es cierto, es posible, es real que el señor Merino puede haber decidido esta compra, ¿no? Y haber girado el dinero, ¿no? Pero lo cierto es que esa compra no solamente no se anuló, porque a nuestro criterio se pudo anular, ya que el señor estuvo 6 días. Entonces, ¿en qué estaban pensando en Palacio de Gobierno? ¿Qué cosas estaban viendo? ¿A qué se dedicaban? ¿No es cierto? Y resulta que no estaban preparados para gobernar entonces, y no se dieron cuenta que había este tipo de cuentas frívolas. Entonces, lo cierto es que además eso se ha recibido y se ha consumido en el gobierno actual. Así que, ¿cuál es la aclaración? ¿Sagasti ha sido uno de los que se ha comido la torta? O tal vez no, ¿no es cierto? Pero en todo caso, alguien se comió esas tortas, alguien se comió esos cupcakes, alguien se está poniendo esos zapatos, alguien está consumiendo esos televisores. Y entonces, si bien es cierto, el señor Merino pudo haber mandado a hacer la compra, pues el gobierno actual no hizo lo contrario, no donó todo esto, o de alguna manera le dio un giro, de alguna manera, alguna salida.
Así que no hay ninguna aclaración acá. Lo que hizo uno, el otro simplemente lo aprovechó. Así de sencillo. Y es lo mismo que pasa con el tema de las marchas. ¿Qué pasa? Resulta que muchos médicos sostienen hoy en día, y hay una serie de articulistas en redes sociales que sostienen que este crecimiento de los contagios y de los fallecidos obedece exclusivamente a las fiestas navideñas y a las fiestas de fin de año, a las llamadas fiestas COVID. Bueno, pues es cierto que en el Perú una gran parte de los peruanos, por diversas razones, unos porque no pueden hacerlo y otros porque les importa un pepino, sean de la clase alta, de la clase media o de la clase baja, no respetan ciertas normas y efectivamente se contagian, es decir, y siguen interactuando sin protección, sin mascarilla, ¿no es cierto? Evidentemente el virus siempre ha tenido un comportamiento más o menos similar, porque acá hay que explicar una cuestión central que parece que no se entiende. La epidemia tiene dos dimensiones. Una dimensión biológica e individual, es decir, el virus se introduce en cada persona y produce un efecto. En algunos casos produce síntomas graves y pueden llevar a la muerte. En algunos casos hay muchas personas que no son asintomáticas, que son asintomáticas, no muestran ninguna clase de síntomas. Esa es la parte biológica. Y la otra es la dimensión social, que es ahí donde se produce esta epidemia, que es el resultado de la interacción, del contacto entre las personas. Entonces, el contacto no baja, no es que la enfermedad haya sido, o el virus, sea más democrático, ¿no? Y resulta que como el virus estaba con Sagasti y con los jóvenes, entonces en ese momento el virus estaba dormido, entonces en ese momento la interacción no producía contagio, ¿no? Eso es lo que debe quedar claro. Cualquier tipo de interacción en cualquier situación, inclusive las protestas del paro agrario, efectivamente están produciendo contagios, aunque sean muy justas esas luchas. Porque lo que produce el contagio, al no saber quién tiene el virus y quién no lo tiene, porque no se hacen pruebas moleculares y no se aísla a los contagiados, entonces estas personas siguen contagiando y entonces el efecto de eso produce la epidemia. Así que esto no dejémonos de tonterías, pues, dejémonos de estupideces. Cualquier tipo de aglomeración, y en este caso las marchas juveniles, así les duela a quien les duela, también han producido contagios, porque lo que produce el contagio es la interacción entre quienes están sanos y quienes no tienen la enfermedad, aunque no sepan que la tienen. Así de sencillo y de claro. Pero vamos a pasar a otro tema, que es el tema central del día de hoy. El día de hoy queremos responderle a la señora Rosa María Palacios, que es una habitual digamos, opinante, que curiosamente siempre coincide con el gobierno de turno. Y en este caso con el del gobierno del señor Sagasti, ¿no? Específicamente, o antes con el del señor Vizcarra. Y hay que recordar que esta señora es una conocida ex-fujimorista, para los que no recuerdan, y que ahora es una curiosa crítica de Keiko y su movimiento Fuerza Popular, ¿no? Como cuando dicen ese refrán, la vaca no se acuerda cuando fue ternera. Y era fujimorista del peor fujimorismo, ¿no? Del padre. Pero escuchemos lo que la señora dijo el día de ayer en un programa en Radio Santa Rosa que tiene el beneficio de los auspicios estatales, ¿no? Sorpresa, ¿no? La señora específicamente se ha referido a una serie de normas que tienen que ver con el salario, el sueldo de los trabajadores en un aspecto que se llama la negociación colectiva. Y bueno, y la señora ha aprovechado pues para darle con palo al Congreso, porque evidentemente este Congreso es acusado de populista, es acusado de irresponsable, es acusado de tener gente sin cerebro, gente que en realidad lo único que busca es que se despilfarre el dinero del Estado, y la señora está en esa línea, y por eso aprovechó para hacer este comentario inicial, porque queremos comentar en extenso la primera parte de la editorial de su programa del día de ayer con respecto a este tema. Entonces vamos a escuchar lo que dijo inicialmente sobre estas normas, ¿no? Hace poco tiempo el gobierno emitió un decreto supremo de urgencia durante el interregno parlamentario para tratar de ponerle freno a una práctica laboral que sobre todo en municipalidades y gobiernos regionales había devenido en una corruptela, que era ponerle topes a la negociación colectiva. ¿Cómo lo llamó? Interregno parlamentario.
¿no? Y no quiso referirse a quién había hecho esto, que es el gobierno del señor Vizcarra, el que emitió este decreto supremo de urgencia. Pero para eso está el legislativo, al margen de lo que la señora opine o de lo que los opinólogos de la economía neoliberal crean. Y bueno, debía haber una discusión mayor seguramente, pero al Parlamento le corresponde revisar las normas que son decretos justamente de urgencia, decretos supremos que han puesto un tope. Y por otro lado, la señora ahora se refiere a otros aspectos de esta norma. Escuchemos otra vez. Ustedes saben que el Congreso está en receso y se convocó una legislatura extraordinaria solo por un día para aprobar estas normas y también para eliminar los contratos CAS, que como hemos explicado varias veces, yo entiendo la situación de informalidad del trabajador CAS. Entonces, sinceremos la planilla del Estado. Pero lo que no puedes es entrar al régimen de la 276, que es un decreto legislativo muy antiguo que viene de los 80s, que le da al trabajador del Estado estabilidad laboral absoluta y perpetua. Es obvio, la señora se ha referido, por ejemplo, a la eliminación del CAS. Es cierto, todos estamos en coincidencia, pero lo que es curioso es la visión de la señora sobre este tema laboral en el que están involucrados probablemente alrededor del 70% de los trabajadores estatales. ¿No? Son muy pocos los que tienen estabilidad laboral, los que quedan luego de la famosa reforma fujimorista, de que fueron los trabajadores expulsados a las calles. Pero ahora ella también se refiere a un decreto ley que es la 276. Yo no conozco bien al detalle del tema, pero yo les pediría a todos ustedes en general, y nos comprometemos a hacer una revisión más en exhaustivo de este tema, que yo creo recordar que la gente que está asociada a los 276 tiene sueldos muy miserables. Yo no recuerdo a alguien que esté en ese régimen que en mi vida haya yo escuchado que gane 2.000, 2.500 soles. O sea, están por debajo de eso. Y habitualmente es cuando la gente es repuesta y es incorporada en esta ley, son incorporadas con ese tipo de salarios, que son salarios con los que no podría vivir una familia pues, de ninguna manera, o por supuesto, ¿no? Ahora, la señora también se ha referido, ¿no es cierto?, a este tema como que el Estado, ¿no? A partir de este Parlamento que no tiene iniciativa de gasto y en eso tiene la razón, está obligando a la gente, al Tesoro Público a presentar una serie de normas ante el Tribunal Constitucional para impedir que esto suceda. Y esto va a seguir afectando. Escuchemos esta otra parte donde la señora se refiere a cómo es usado el dinero del Estado, o cómo que ha querido ser usado. Aparte de esta historia, hay que discutir, ¿no es cierto?, si el Estado está para seguir gastando plata. Primero se querían tirar la plata de los pensionistas, repartiéndola a todo el mundo. Después querían tirarse la plata del presupuesto de salud, dándole ascensos automáticos a todos. Después quieren tirarse la plata del presupuesto nacional y a todo el presupuesto nacional, contratando a sus centenados, a sus primos, a sus amigos, todos con puestos permanentes, absolutos, fijos para siempre en el sector público, con sueldos sin límites.
sesión del pleno de ayer, básicamente se dedicaron a insultar a Martín Vizcarra, al presidente que ellos vacaron, y se reafirman con gozo y alegría en haberlo vacado. Tremendos golpistas, es impresionante. Por eso digo, un golpe de Estado no puede quedar impune, porque cuando queda impune pasan estas cosas. Yo espero con todo cariño que los que entren metan presos a los 105 que siguen causándole daño al Perú y a sus aliados allá adentro. Le siguen causando daño al Perú. No paran, es peor que el virus, o sea, están determinados. Y estos mutan también, mutan en variantes mucho más tóxicas. O sea, después de haberse vacado a un presidente por las puras, en medio de una pandemia, y con todo lo que ya tenían encima en la mochila, ahora de nuevo, leyes a la bestia para perjudicar. Como dijo, se dedicaron a insultar a Vizcarra, pobrecito, ¿no? Como si Vizcarra no mereciera que lo insultaran. ¿Acaso se merece eso y mucho más? Por supuesto que se merece que lo insulten y además que la gente lo deteste. ¿Por qué? Porque se dedicó simplemente a saquear al Estado en plena pandemia, ¿no? Y que ha dejado esa secuela, así de sencillo, y algún día se sabrá si se investiga, porque curiosamente cuando Kuczynski salió del gobierno, inmediatamente le aplicaron la prisión preliminar y luego el arresto domiciliario, porque le iban a dar prisión preventiva. Pero este señor, que como lo ha reconocido una amiga de la señora Rosa María Palacios, que es la señora Patricia del Río, en un chat familiar interno, ¿no? Este señor es un ladronazo, ¿no? Entonces, pero lo vacaron por las puras, ¿no? No tenían por qué vacarlo. Y además ha hablado de congreso golpista. Nuevamente la tesis con la que la señora se pone de acuerdo. La semana pasada entrevistó ella a este señor, que es un triste personaje, el señor Sergio Tejada, que ha vuelto a aparecer, a reaparecer junto de la mano de la señora Verónica Mendoza en Juntos por el Perú. ¿Y por qué ha vuelto a reaparecer? Porque este es el famoso señor que estaba a cargo de la famosa comisión de investigación sobre Alan García, cuya comisión generó una serie de gastos millonarios. No tengo ahora la cifra, pero la voy a traer el próximo programa. Pero este señor no produjo absolutamente nada en concreto, nada de lo que él proporcionó ha servido para nada, absolutamente para nada, ¿no? Y ahora se da ¿cómo se llama? El prurito de reaparecer y hablar con la señora como una especie de té de tías entre los dos, coincidiendo de que este es un congreso golpista. Qué curioso que sea golpista. O sea, el congreso es golpista cuando vaca a Vizcarra con una cantidad de votos. El Tribunal Constitucional además archiva el documento que pretende poner en telejuicio este asunto, ¿no es cierto? Pero cuando eligen al señor Sagasti, que son los mismos votos y son los mismos votantes, el Congreso ya no es golpista, pues, porque si no, el señor Sagasti también sería otro golpista, porque es el mismo Congreso. O sea, hace falta ser abogado para entender esto y tener dos dedos de frente y seguir sosteniendo la tesis del golpismo. No hemos podido tener, por razones de tiempo, no hemos puesto un video que es un poco un video para damis, para bebés, para entenderse qué cosa es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es algo que se realiza con el apoyo de las Fuerzas Armadas y se hace de facto. Y en todo caso, eso lo hizo el señor Vizcarra cuando disolvió el Congreso también, entendiendo que había que disolverlo porque no le dieron la confianza de manera fáctica, ¿no? No como dice la norma, no como dicen los votos, no. El señor lo interpretó. Pero ahí no hubo golpe, obviamente, porque las Fuerzas Armadas apoyaron. Pero sí hubo golpe cuando lo vacaron al señor. Qué curioso, ¿no? O sea, y ahora resulta que ese Congreso, que estos congresistas que han elegido a Sagasti deben ir presos, que son un virus es usted, señora, que hasta ahora no desaparece de los medios de comunicación y se dedica a malinformar y a distorsionar y a llevar a la gente al agua para su molino, para el provecho de los poderosos, de la gente que tiene dinero, de la gente que tiene plata, como usted, señora, porque usted no es como el señor de la calle de a pie, el lustrabotas, el que vende zapatos, el que vende caramelos, el que vende cigarrillos. Usted no es como ellos. Usted es la que ha mutado. Usted era fujimorista y ahora es antiquequista, o eres fujimorista disfrazada, porque sigue siendo fujimorista económica. En eso no ha cambiado la señora. Sigue defendiendo este modelo, y este modelo no solamente económico, sino este modelo de estructura jurídica.
porque en eso se amparan estos señores para decir que el Tribunal Constitucional debe decir que estas normas no aplican, claro, es un Estado como el peruano, que es incapaz de defender al ciudadano. En Chile, los bancos le prestan a los ciudadanos chilenos, a 0% por la pandemia. Acá, ¿qué hacen? Los bancos le cobran a los pobres peruanos que van a recoger sus bonos. Eso hacen los banqueros, a los que la señora también defiende. Así que definitivamente, déjese de tonterías. La que debería ir presa es usted, porque usted fue asesora de Hurtado Miller. Para los jóvenes que no recuerdan, fue el famoso señor que fue primer ministro de Fujimori y que aplicó el Fujishock, con que muchos peruanos seguramente murieron de hambre. Así de sencillo es esta señora, y lo reconoce en el video, se le escapa. Hay un último video donde la señora reconoce cómo trabajó en la reforma del Estado, donde se votaron a la calle a más o menos 400, 500.000 peruanos probablemente en esa época, que eran mucho más de lo que ahora significan. Escuchemos lo que dijo la señora. Hace muchísimos años, cuando yo trabajaba en reforma del Estado, en estudiar la reforma del Estado en los 90. Así que la señora, allí están, hay que recordarlo, la señora Rosa María Palacios trabajó en Cable Canal de Noticias. Hay una imagen ahí. ¿Qué cosa era Cable Canal de Noticias? Cable Canal de Noticias fue el grupo de cable que se organizó contrario al Canal N para organizar el discurso que generara toda la ideología política del fujimorismo, del peor fujimorismo, del grupo Colina, de los millones de dólares, de los miles de millones de dólares de Montesinos y Fujimori, ¿no? De Alberto Fujimori, que está ahí hay una imagen. Ese es el fujimorismo en el que la señora no solamente defendió con su prensa, que ya en ese tiempo era prensa mermelera o super mermelera, ¿no? Porque ahí no estaban los millones que se recibieron en ese cable canal para el que ella trabajaba, y ella sabía muy bien de qué régimen se trataba, porque los periodistas saben cosas que no salen a la luz, y aún así no le importaba tragar, ¿no?, de ese plato, ¿no es cierto? Ahí están por eso las imágenes de la señora. Y este discursito o este discursete sobre lo laboral me hace recordar, por ejemplo, al fujimorismo, pero también al discurso que el fujimorismo cogió, al que eliminó, que fue el Fredemo, porque ahí está, el Fredemo con Vargas Llosa tenía este mismo discurso. Es decir, todo lo más terrible tiene que ver con la estabilidad laboral, con la negociación colectiva, con el Estado, es lo peor, ¿no es cierto? Eso debe ser eliminado totalmente, debería ser un paraíso exclusivamente privado, ¿no? Donde todos como diría en la expresión de Hobbes, donde todos seamos animales que nos estamos matando, porque el más fuerte va a sobrevivir. Ese es el mercado libre y salvaje, ¿no es cierto? Y entonces el Fredemo tenía este discurso, y había un famoso spot, donde hay una imagen por ahí, donde comparaban al empleado estatal con un mono que se orinaba literalmente en las oficinas, ¿no? Ese es el discurso que la señora vuelve a sostener como un revival, como una suerte de retro, de humor negro, ¿no? De mal revival, ¿no? De mal recuerdo, ¿no? De ese tufío, porque la señora en el fondo, en su corazoncito, sigue siendo fujimorista económica, y eso es lo más importante de destruir en este tiempo y en esta época. Eso es lo que debemos hacer para tener una mejor realidad, porque aquí quien se ha beneficiado lamentablemente no es el pueblo ni la población, que hoy en día en materia de pobreza vuelve a crecer, y ya vamos a dedicarle otro programa a ese tema de la pobreza. Pero vamos a dejar por aquí por el momento a la señora, a ver si tenemos el placer de que en algún momento nos responda, ¿no?, alguna de las cosas que hemos dicho, o que niegue que ha sido fujimorista, asesora de Hurtado Miller en su campaña electoral a la alcaldía de Lima, ¿no? Que recuerde las cartas que le mandó la esposa de la señora de Hurtado Miller a la señora que miserablemente negaba a su jefe, a su ex jefe, ¿no es cierto? Y ella trabajó para ese Estado fujimorista. Ahí habría que encontrar a los periodistas de investigación que encuentren las cuentas y los abonos que le hicieron. ¿Cuánto percibió durante la década de Fujimori? ¿Cuánto cobró? ¿No? ¿Cuánto le cayó?
Ya, vamos a ver. Bueno, vamos a pasar a un segundo momento, no se pierdan, el programa está caliente. Vamos a volver con una nota sobre el gran candidato Daniel Salaverry. No se muevan. Ya volvemos. ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! ¡Afuera! ¡Para la calle! Willy Rosario Sorqueta. Resulta que hace aproximadamente una semana, probablemente, el señor Salaverry sostuvo una entrevista en el programa de la señora Juliana Oxenford, donde se despachó y se paseó de alguna manera, y ahí uno se pregunta, efectivamente, hoy en día lo que caracteriza a los políticos es la coherencia. El señor sostiene que la exclusión en el jurado electoral especial del señor Vizcarra, o sea, en primera instancia, todavía no lo ha decidido el Jurado Nacional de Elecciones, ha sido excluido por una mano negra que le pertenece al fujimorismo y específicamente a Keiko Fujimori. Escuchemos lo que le dijo a Juliana Oxenford. A ver, Martín Vizcarra fue excluido de la campaña, va a apelar, pero usted ha dicho, y él también, que está fuera por el fujimorismo. Bueno, ¿quién le ha puesto la exclusión? Jenny Vilcatoma. ¿Tú me vas a decir que Jenny Vilcatoma no coordina con Keiko Fujimori? Yo creo que sí. Bueno, resulta casi un chiste, ¿no? Efectivamente, la señora Jenny Vilcatoma fue invitada a Fuerza Popular y recuerdo que creo que también llegó a ser candidata, creo, por Solidaridad Nacional, y la señora es uno de los tránsfugas más, como el mismo señor Salaverry sería, pero no sé, él sostiene que que sigue habiendo una conexión y que es Keiko la que trae detrás, porque siempre da réditos rajar del fujimorismo y atribuirse esa victimización, ¿no? Pero además es algo curioso porque nosotros aquí en el programa hemos escarbado algunas perlitas nada más, algunas declaraciones del señor en otros momentos de su vida para ver la coherencia y comentar un poco más esta situación. Escuchemos lo que le decía en el año 2016 a la periodista Milagros Leiva y cómo defendía Fuerza Popular y cómo defendía a Keiko Fujimori de las acusaciones que se sostenían acerca del dinero que se había recibido de Odebrecht para la campaña de Keiko. Escuchemos además cómo el señor se vincula con Fuerza Popular. No Una nos cosa, cambien cosas el raras, escenario. Milagros. Una cosa es que crean que hay cosas raras y otra cosa es que encuentren millones de soles sin sustento. Fuerza Popular ha presentado ante el OMPE todo su registro de su gasto pero financiero. para ellos no cuadra, pues. La SUNAT, al único partido que ha auditado, No es a cuadra, Fuerza Daniel. Popular. ¿Por qué crees que la Fiscalía está investigando a Keiko Fujimori por lavado de activos y a Joaquín Ramírez, que es tu gran amigo, que te compró Manucci y que tú lo defiendes? ¿Te compró o no Nuevamente, Manucci? No, porque Manucci no era de mi propiedad. Bueno, es una asociación. Ya, pero y la Joaquín Ramírez asociación es tu pata del lo alma. eligió a él como presidente cuando yo salí. Ya, pero Daniel, Joaquín Ramírez es tu pata del alma. Conozco la Fiscalía, a Joaquín Ramírez. Ya. Y no es mi pata del alma, porque con tu pata del alma te vas a tomar una cerveza los sábados o comer un Es ceviche. verdad, que voy tú a ni ser más vas. precisa. No Ok. es tu pata, lo conoces. En fin, él te sacó del APRA y te llevó No a me Fuerza sacó del Popular. APRA. Yo renuncié al APRA Ya. y luego de varios meses recibí la invitación de Keiko Fujimori para integrarme a Fuerza Popular. Sí, pues el señor no solamente defiende de alguna manera a Keiko y a Fuerza Popular, sino también al propio señor Joaquín Ramírez, que además estuvo incluido alguna vez en la lista de los narcotraficantes. Pero el señor ahí no se daba por aludido, eso no era problema para él. Él ahí, en ese momento Fuerza Popular se avisoraba que tenía pasaba alrededor del 35 al 36% de intención de voto. Y el señor estaba totalmente metido en la campaña. Pero además, o sea, ahora chanca el fujimorismo, ahora ataca, y antes lo defendía con furor. ¿Y cómo se refería a Vizcarra en algún momento? Cuando a Vizcarra, el señor era parlamentario, Vizcarra es interpelado y se salva de una censura porque Vizcarra renuncia. Entonces Vizcarra renuncia al Ministerio de Transportes
Y escuchemos lo que dijo el señor Salaverry, que pidió además que no solamente renunciara al ministerio, sino que debió renunciar a la vicepresidencia, porque ¿cómo podía en manos del Perú estar en manos de alguien como el señor Vizcarra, de alguien como este personaje? Escuchemos lo que dijo. Y bueno, una renuncia impulsada, motivada por el inminente informe de la Contraloría de la República, que a todas luces pues va a llegar a conclusiones respecto a que han existido irregularidades en la firma de esta adenda, ¿no? Irregularidades que se confirman con sus renuncias. Sí, además, una persona que no puede manejar un ministerio, una persona que está involucrada en este tipo de irregularidades, en megaobras, no puede estar a cargo de un país. Cuando el presidente de la República, señor Kuczynski, sale del país, ¿a quién deja a cargo del despacho presidencial? Yo creo que no basta con la renuncia al Ministerio de Transportes. Creo que el presidente debería exigirle su renuncia a la vicepresidencia. Pero hay algo más para agregar. Además, eso fue en el 2017. Pero escuchemos lo que le dijo en el mismo 2019, cuando inicialmente era presidente del Congreso y todavía no se había distanciado de Keiko, es decir, no la habían metido presa, porque es el momento en el que este señor aprovecha, como dice el refrán, para saltar del barco, ¿no? Ya saben que son las ratas las que saltan del barco. Entonces, el señor, escuchen lo que le decía a Vizcarra, porque Vizcarra fue y se presentó de manera inopinada o intempestiva en el Congreso con un proyecto de ley justamente con el famoso tema de la inmunidad parlamentaria, que era su caballito de batalla, y que probablemente ahora, si él es elegido parlamentario, como parece que va a ser, va a gozar de esa inmunidad, ¿no? Aunque él diga que en el Congreso va a luchar porque se derogue la norma, pero mientras eso suceda, él va a gozar de esa inmunidad. Entonces, escuchemos lo que dijo Salaverry sobre Vizcarra y sobre la responsabilidad de un mandatario. Esta no es la manera. Tratando de imponer un criterio, tratando de imponer un proyecto de ley, no es la manera. Esas no son las formas en democracia. Que dé el ejemplo, que pida que se le levante la inmunidad para que lo puedan investigar por todas las denuncias que tiene cuando fue gobernador. Entonces, uno tiene que tener autoridad moral cuando quiere ir y exigir a otros que hagan las cosas. Es decir, aquí hay que recordar entonces la gran coherencia de Salaverry, porque él dice que él ha sido coherente toda la vida. Entonces, siempre los equivocados son las personas o las organizaciones que él abandona, ¿no? Salaverry primero estuvo en el APRA, luego en Fuerza Popular y ahora está en Somos Perú, ¿no? Y en todos esos casos el señor ha llegado por razones de conciencia, y en todos los casos se ha retirado también por razones de conciencia. Qué buena conciencia, ¿no? Es como cuando tiene la gran ostra, ¿no? La gran ostra de decir que a él le han falsificado los informes y las firmas porque ha sido acusado falsamente de que cobró un dinero que no debió cobrar, porque cobró gasto de representación de un viaje que no había hecho. No, de un viaje no. Fueron 3 o 4, no recuerdo. Pero en principio dicen que los 120 días que le aplicaron como sanción eran el resultado del odio de sus ex colegas del fujimorismo. Esa es su primera defensa, y mucha gente le cree, ¿no? Pero la segunda es que además su asesor tuvo el atrevimiento, la osadía de falsificar varias veces su firma para que el señor cobre ese dinero, ¿no? Y ahora resulta que eso todo es una maraña, y el señor se paseó en el reportaje con Julián Ferber. Pero como vemos, el señor ha sido aprista, fujimorista, ahora dice que es de Somos Perú. Somos Perú, el partido de Alberto Andrade, habría que recordar, ahí está la imagen de Alberto Andrade, que fue alcalde de Miraflores y luego alcalde de Lima. ¿Y qué es lo que están haciendo? Es una gran pena que lo que están haciendo con Somos Perú, ¿no es cierto? Porque en realidad esa marca que probablemente siga todavía en vigencia, porque en vista de que todo esto de que el jurado electoral especial en realidad ha hecho es simplemente una suerte para algunos de pantomima, porque como se está retirando de la campaña a varios candidatos, como el señor Olivera no se le dejó participar, el señor Sillonís, luego se está planteando problemas al señor Acuña, al señor De Soto, y en fin, ahora se presenta esta situación que como para decir, bueno, la cancha debe estar equilibrada, pero muchos sostienen que el señor Vizcarra definitivamente en el Jurado Nacional de Elecciones va a tener
el carta libre y va a ser rechazado digamos, esta primera esta primera determinación del jurado electoral especial, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Hay una noticia que apareció en el Diario Expreso y hay una imagen ahí que tiene que ver con que el señor, cuando era gobernador regional, apoyó al hermano del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Es cierto que la idea, no hay una conexión directa, pero es real. Durante la gestión del señor Vizcarra como gobernador de Moquegua, el hermano del presidente del jurado era director regional de salud y aprobó la contratación de un personal sin pasar por los requisitos o más bien pasándose por encima de los requisitos necesarios o las calificaciones o los méritos indispensables para esos puestos. Entonces el señor iba a ser sancionado, pero el señor Vizcarra le perdonó la vida. Y entonces eso aparentemente es un favorcito. Pero bueno, esto en todo caso son especulaciones. Vamos a ver qué es lo que sucede en el jurado, y lo que nosotros tememos es que si el señor Vizcarra llegara a ser candidato, efectivamente Somos Perú no creemos que pasaría la valla con este señor Salaverry, porque es una real joyita, y la verdad que se han juntado son tal para cual, porque no se sabe quién es más traidor, ¿no? O a ver, después de las elecciones, quién se va a traicionar primero, además, ¿no? Porque ambos están con el cuchillo en la espalda, ambos detrás y inmediatamente esperando a ver quién se voltea primero. Eso es la verdad, porque esa es la impresión de esta gente que además disfraza su transfugismo como libertad de conciencia, ¿no es cierto? De eso se trata lo que practica el señor Salaverry, que ahora debe ser no solamente entendido, sino aplaudido, celebrado, ¿no? Porque eso ha beneficiado al país. Su comportamiento y el señor Vizcarra seguramente han beneficiado al país, han beneficiado a los ciudadanos. Pero bueno, vamos a dejar esta nota crítica acá y ya ustedes juzgarán si es la coherencia lo que debe caracterizar a los políticos, ¿no? Y vamos a pasar a ver la entrevista de nuestro invitado César Gutiérrez sobre estos gastos que se están realizando, este festín que se está dando el presidente de Petroperú y los funcionarios que ahí albergan y la empresa o las empresas que están contratando, que están haciendo esta contratación millonaria para esta renovación o esta reforma del cambio de la imagen de la empresa, ¿no? Y por el otro lado también la aprobación de unos bonos millonarios, se han aprobado unos $1.000 millones de bonos a pagar para los gastos que está produciendo la modernización de la refinería de Talara, que algunos dicen que es un elefante blanco y que no sirve para nada, ¿no? Pero ya veremos, no es la primera vez que sucede en el Perú, por eso que en el Perú pues en realidad todo el mundo quiere ser político, todos quieren ser candidatos, todos quieren entrar al Congreso, no hay cama para tanta gente, ¿no? Y finalmente, como dice la canción, viene algún Vizcarra o algún otro que o algún Sagasti que los expulsa, ¿no? Y los vota, ¿no? Y bueno, para la calle, ¿no? Otra vez, ¿no? Entonces, en eso se ha convertido nuestro parlamento, nuestro gobierno, las instituciones políticas, lamentablemente. Es un gobierno, como lo dijimos la vez pasada, o es un país que todavía no ha dejado de ser un triciclo, ¿no? Como Triciclo Perú. Entonces, por favor, no se muevan, vamos a hacer una breve pausa, retornamos con la entrevista y nosotros aprovechamos también para despedirnos del programa, ya que la entrevista fue grabada vía Zoom por las razones que ustedes entenderán, que son los del COVID. Así que aquí nos despedimos una vez más y les agradecemos, y yo les agradezco de antemano su audiencia, y los invitamos la próxima vez. Queremos agradecer los comentarios de Ingrid Ramírez, también, que efectivamente se ha referido al que nosotros vamos a dejar el micro abierto, y de todas maneras cuando quieran hacer algunos comentarios vamos a estar pendientes, y también a Jesús Bernuy, que nos ha dado el dato muy importante de que esa contratación se hizo con el proveedor, se dio con el gobierno de Sagasti, ¿no? ¿El día qué? El día que firmó su juramentación. El día que firmó su juramentación. Ese es el dato que Jesús Bernuy nos está alcanzando, y le agradecemos. Y agradecemos su audiencia y los esperamos hasta la siguiente edición de No hay cama para tanta gente por la señal de Barrio TV. Muchas gracias. ¡Afuera! ¡Para la calle!
Bien, como lo habíamos anunciado, nos encontramos enlazados vía Zoom con César Gutiérrez, un experto en hidrocarburos y que ha sido también, entre otras perlas, presidente de Petroperú. Justamente porque el mes pasado el portal El Foco había dado cuenta que el presidente de Petroperú había autorizado un pago de 500.000 soles para un cambio de logo. Y resulta que hace unos días atrás el mismo presidente ha sido citado al Congreso para explicar cuál es el costo de este cambio total de apariencia, que va a costar nada menos que la friolera suma de 8.700.000 soles. Es decir que para Petroperú no hay austeridad y no hay pandemia. Hemos convocado a César Gutiérrez justamente porque además hace unos días atrás apareció una resolución ministerial, me parece, que daba cuenta de la autorización de la creación de un bono por $1.000 millones para impulsar la llamada modernización de la refinería de Talara. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Con gusto para comentar los dos temas, ¿no? Que no son nuevos, porque esto ha habido, el caso de los bonos es un tema ya que data del año 2017. Y en el caso del lobo es un tema que se venía hablando hace mucho tiempo y se ha convertido en realidad, pues, al final del año pasado, ¿no? Mira, en el caso del lobo. Te diría de Talara, un poco como para brutos, como dicen, ¿no? Ya, mira, esta emisión de $1.000 millones es parte de una autorización que se dio en marzo del 2017. En marzo del 2017, en vista de los costos que tenía que afrontar Talara, le autorizaron emisión de bonos por $3.000 millones. En el año 2018 ejercieron y emitieron 2.000 y quedaron pendientes de emitir 1.000 que eran necesarios. Claro, o sea, se emite más o menos acorde con la necesidad. Esta necesidad de los 1.000 ya está presente del año pasado, los 1.000 que faltaban. Pero bueno, se vino hablando de Petroperú que no eran 1.000, que necesitan solamente 600, y yo vine diciendo y escribí en el Diario Expreso, donde soy columnista, que no eran de 600 ni 1.000, sino eran más de 1.400, a pesar que tenían la autorización por 1.000. Insistieron que era 600 y ya hemos visto hace un par de días la autorización para la emisión de 1.000. Esto es un tema que, como te digo, que ya viene del 2017 y esto es un monto que, según mi punto de vista y según los cálculos que tengo, va a ser insuficiente para cerrar la construcción. Yo creo que faltan por lo menos 400 más. ¿Y de dónde sale la diferencia? En toda esta obra, como proyecto ya tiene cerca de 14, o sea, va a cumplir 14 años, desde que se empezó del perfil hasta la fecha. Y en la ejecución que empezó en el año 2014, han habido retrasos. Y esos retrasos tienen un costo. Es más, hay una cifra oficial que la propia Contraloría reconoció en el año 2016, que dijo que era 1.25 millones de dólares por día, que eso da 37 millones por mes. El número de meses de atraso son 19. Y si somos conservadores y se reconozca solamente la mitad del mes de atraso como responsabilidad de Petroperú, van a faltar como 400 millones. Por eso es que yo digo que a pesar de los 1.000, van a faltar 400 más. Claro, pero una cosa son los costos de la obra y otra cosa es la importancia de la obra misma, ¿no? Claro. La necesidad. ¿Eso nos podrías explicar un poco por qué es importante esta situación para el país? Pero antes que eso, ¿cuál es la situación cuando emitan los 1.000? En estos momentos Petroperú ya debe 3.200 millones de dólares de largo plazo. Es decir, en plazos que empiezan en 10 años y terminan en 30 años, contados a partir del año 2018. 3.200. Con esto se incrementará la deuda en 4.200. ¿Se va a poder pagar? Yo lo veo sumamente difícil. El Estado va a tener que asumir algo de deuda en el camino. Hoy día lo niegan todo porque dicen pues, que el flujo de caja da. Pero el flujo de caja se hace en base a la proyección de precios del producto que van a vender. Y con papel aguanta todo, pues puedes poner cualquier número. ¿Qué ha ocurrido? Que los precios se han desbocado y el tema era que la decisión que había que tomarse en el año 2014, esto empieza en el 2016, tenía dos vertientes. Era
Hay dos tareas por hacer. Reducir la cantidad de azufre que tienen los combustibles, que era un mandato legal desde el año 2005, y si no se hacía, se tenía que cerrar la refinería, cosa que ha hecho Refinería La Pampilla con un monto que no excede los $800 millones, hizo un plan A y un plan B que era un complemento, modernizarla. ¿Qué es lo que significaba modernizarla? Permitir que pueda comprar crudos de más bajo costo, que son altamente contaminantes, y sacar combustibles menos contaminantes. Ese era el plan B. En el 2014 hubieron las cifras para desarrollar eso. En ese momento ya, digamos, los montos bordeaban los 4.000 y había que decidir, o hacía solamente la parte del azufre o hacía las dos tareas. Yo creo que a esa altura debió tomarse la decisión, voy solamente por tema de azufre, y probablemente la inversión hubiera bordeado los 1.000 millones. Pero se tomó, pues la decisión fue política, o sea, vamos a modernizarla también. Que no está mal modernizarlo, el problema es los costos que involucran en la posibilidad de pago. Y ahí es que ya los montos en 2014 se convirtieron en 4.000, con una serie de adicionales que aparecieron en el camino, que fueron 1.000 más, y ya en el año 2018 se hablaba de 5.400. Después comenzaron a fantasear las cifras y dijeron que eran solo 5.000, pero la realidad es que eran por 5.400, y que es lo que yo sostengo, que los 400 van a ser necesarios por los pagos de los retrasos incurridos en la construcción que ha empezado en el año 2014, y que a la fecha llevan 19 meses de atrasos en el camino, que esos atrasos tienen un costo. Entonces, se ha exagerado en las tareas, ya está en camino, no se puede parar, o sea, ya el avance es muy grande. Seguramente habrá otro desembolso, que es lo que estoy afirmando, de 400 más que habrán que gestionar, y seguramente se lo va a dejar para el próximo gobierno. Y supuestamente la refinería estaría culminada en diciembre de este año. Culminada de construcción, pero eso no significa que empiece a operar al día siguiente, porque las pruebas significan más o menos 6 meses más. Es decir, esto estaría en operación en junio del 22. Por eso, el faltante del dinero para pagar los atrasos, muy probablemente se lo endosen al próximo gobierno. Y ellos ya no estarán todos felices, y el monto ha sido considerable, y vamos a ver si se puede pagar. Yo vaticino que el Estado va a tener que hacer parte de la deuda. Ahora, pero esto por un lado, ¿no? Pero por el otro tenemos esta noticia de estos gastos que podríamos considerar gastos frívolos, este cambio de imagen que va a costarle más de 8 millones, casi 9 millones de soles. Sí, o sea, el primero, que el monto, yo estoy seguro que no son 8 millones de soles. Yo he estimado que son cerca de 10 millones de dólares. ¿Y dónde está el tema del gasto? O sea, hay que identificar estaciones de servicio, es decir, poner el logo de Petroperú, poner otra lista de precios que se llama el tótem. Ese tipo de cosas más o menos nos cuesta como $15.000 por cada estación. Eso es lo que cuesta, ese precio de mercado. Adicionalmente, los tanques de combustibles, hay que poner el logo de Petroperú. Y adicional a eso, los uniformes de las estaciones de servicio. Todo ese tipo de cosas, y los uniformes de los trabajadores también que tienen. Todo eso significa una inversión. Mi estimado es que eso va a bordear los 10 millones de dólares, no los 8 millones de soles que dice. Entonces, me hubiera gustado que el Congreso le diga: a ver, señor, estas son una cantidad de estaciones de servicio que no son suyas, pero están identificados con el logo de Petroperú, y lo va a cambiar. Y el costo histórico, $15.000 por estación, por tantas estaciones, más la pintado de tanque, le va a arrojar 10 millones de dólares. Pero no me preguntaron, se fueron por la tangente, y bueno, el presidente de Petroperú se pasó feliz del tema. Y no ha pasado nada. Entonces es un gasto innecesario, inoportuno e inútil. Pero esto no significa que se va a vender más. Según tu experiencia, ¿era necesario este cambio de imagen? ¿Era tan urgente? En absoluto. Primero, ¿qué se pretende? Este es un mercado duopólico, pues es un mercado en el cual ellos y Refinería La Pampilla manejan el mercado. Hay otros actores que son menores, pero que no compiten, porque ahí Petroperú y Refinería La Pampilla tienen una ventaja, que tiene una capacidad de almacenamiento que el resto no tiene. Entonces tú puedes tener dinero, voluntad de traer para vender, y no tienes dónde almacenar. Entonces, esa ventaja comparativa que tiene Petroperú y Refinería La Pampilla los hacen que sencillamente esto sea un mercado duopólico. Así que cuando me dicen, ¿porque voy a ser más competitivo? ¿Con quién? Si eres un mercado de dos actores. Entonces, no nos engañe, aquí hay una voluntad de no sé de qué cosa, la verdad me queda suspicacia lo que han hecho. Y una copia de algo que hicieron en Colombia hacia el año 2006-2007,
que ocurrió que la empresa estatal Ecopetrol cambió el logo, pero cambió de logo porque se lanzaban a la bolsa en un momento. Y eso podía significar la participación de accionistas extranjeros y cosas por el estilo, que podría justificarse. Pero adicional a eso, no sé, tío, de reemplazar una figura histórica como es el Huacal, por una P que representa cualquier cosa que se parece en los colores a muchas de las empresas que existen en el mercado y que parece ser una copia y pega de un logo por lo cual les han cobrado 500.000 soles. Entonces, todos esos gastos innecesarios, inútiles, inoportunos, y encima quitándole una identidad a la empresa que tiene una parte de historia del Perú y que no significaría, y que yo creo que enaltecería más bien al país exhibir un logo muy propio de la identidad nacional. Ha preferido dejar de lado la tradición por una aparente modernidad, ¿no? Que no garantiza nada en concreto en términos de retorno económico. Sí, es más, mira, yo cuando te mencionaba el tema, por ejemplo, de Ecopetrol, la colombiana, y que hicieron un cambio de logo, por ejemplo, pusieron algo representativo de ellos, que son muy tropicales, era la refinería de Cartagena la que estaban modernizando, y pusieron un iguana, por ejemplo, que era algo representativo de la zona. Pero acá, pues, ¿qué estamos poniendo? Una P que puede ser cualquier cosa, y si tú miras los colores, se parecen a colores de otras empresas como Chevron, y cuando miras la P, pero hay otras empresas que existen en el enlace como Pertamina. Ha habido un copy y pega por 500.000 soles, eso es una exageración, más los 10 millones de dólares que va a costar, digamos, repintar tanques, estaciones de servicio, mandar a hacer uniformes. Esa cosa es inoportuna, y no pasa nada. El Contralor General de la República es completamente laxo, ese tipo de cosas, cuando él debería calificar esto es innecesario, esto es un dispendio. Pero no, pues, no, sencillamente completamente laxo, ¿no? Hay muchas cosas que a nosotros, los ciudadanos que ignoramos muchas cosas, nos resulta poco comprensible este tipo de contrataciones, sobre todo en tiempos de pandemia, donde se necesita reorientar el dinero para cosas más urgentes, ¿no? Y que debería de practicarse mayor austeridad en este tipo de instituciones. Pero ya vemos que pasa lo mismo también en Palacio, ¿no? Nos enteramos que se dedican a comprar tortas y queques y bueno. Zapatos también, ¿no? Y zapatos de personas. Mira, por ejemplo, esa cantidad de dinero, Talara es una zona muy deprimida, Piura es una ciudad muy impactada por el COVID, la región Piura. Hubieran donado por los 8 millones de soles a Piura, ¿no? Si es que son los 8, yo digo los 10 millones de dólares, los hubieran donado, hubieran puesto en plata de oxígeno y creo que todos seríamos más felices. Pero sencillamente se ha preferido pues esta frivolidad que no tiene ningún efecto favorable a Petro. A mí me sorprende que el Congreso, completamente tranquilo, sí, pues vino, se paseó, el presidente Petro dijo de todo y no pasó nada. El Contralor no pasó nada. Y ahora que vamos a ver los 1.000 millones que se van a hacer al mercado y de hecho vamos a tener una buena tasa de interés y la prensa va a decir, sí, histórico, la tasa de interés que se consigue. No es por la virtud de Petro, ¿eh? Es por las virtudes del país, porque la lógica de los inversionistas, y eso pasó la otra vez, es empresa estatal que forma parte del 50% del mercado, el Estado no la abandona. Si es que hay un problema de pago, el Estado tiene que salir a afrontar, porque si no su mercado tendría un gran problema con los suministros de combustibles. Entonces no es el riesgo propio de la empresa, sino es el riesgo del país, que es lo que da el respaldo para obtener la buena tasa de interés. El problema no va a ser ese, el problema va a ser cómo se paga. Pues. La otra vez sacaron mucho lustre, que los habían premiado, pues fuera, ¿no? Por 2.000 millones de dólares que habían conseguido. Claro, me premian, pues si yo regalo comisiones al mercado para colocación de bonos, por supuesto me tienen que premiar, ¿no? Así como, por ejemplo, el Bloomberg había pontificado a María Antonieta Alba como la rockstar, claro, porque habían gestionado una emisión en el mercado nacional. Así cualquiera pues lo premia, ¿no? Entonces, de lo que se trata ahora es cómo pagamos lo que viene, y yo sigo sosteniendo que va a faltar, y va a faltar por lo menos 400 millones de dólares más. Muy bien, César, te agradecemos tu tiempo valioso y las declaraciones para nuestro programa. Esperamos que no sea la última vez y que la próxima vez que nos encontremos sea una situación más feliz para el país y para las instituciones. Muy bien, con todo gusto, a su disposición. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Gracias.